decirlo, de yo a yo, o de ego a ego. Es decir, yo, psicoanalista, tengo un saber y te digo, te impongo ese saber, que es esa verdad. Te pasa esto y tú tienes que hacer esto, esto y esto. Dicho de paso, haciendo una especie de mini paréntesis, la mayoría de los pacientes te lo piden. Cuando habitualmente empiezan sus sesiones planteando, cuando hacemos cierto recorrido, digamos, cronológico de su vida, de que están cansados, que los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, las hermanas mayores, luego los maridos, las mujeres, a veces hasta los hijos, les tengan que decir lo que tienen que hacer. Entonces, en algún momento, casi te van a pedir, por favor, que les diga lo que tienes que hacer. ¿Eh? Es decir, es muy difícil para el sujeto hacerse cargo de esa verdad. Ahora voy a tener que hacer otra pregunta y así seguro que lo despacháis rápidamente. Quería ahora, para continuar, ¿de qué forma tiene que aproximarse esa interpretación psicoanalítica, que no es desde la imposición o de esa figura de autoridad? Necesitaría poneros otra palabra, que es un concepto importantísimo, que es otro de los seminarios que tenemos ahí, que es la transferencia. Entonces, aprovechando que tengo aquí personas con muchísimo recorrido, brevemente, ¿qué entendemos por transferencia? No sé si os suena a todos, ¿no? No es una transferencia bancaria, ¿no? Es una relación afectiva. 4 frases sobre lo que entendemos por transferencia, así me dais pie a que yo luego pueda continuar. Cualquiera de vosotros o de vosotras. No sé por qué se me va la vista. Sara, Silvia. Venga, brevemente, ¿qué es la transferencia? Lo que podemos entender si alguien no entiende absolutamente nada de psicoanálisis, que no tiene por qué entender, dice, oye, he oído que hay algo que tiene que ver, fijaos que lo he puesto aquí, si fijáis aquí, es una técnica actual del psicoanálisis, junto con la asociación libre, la transferencia. Entonces, ya lo tenemos ubicado ahí. Ahora, ¿en qué consiste esa técnica actual del psicoanálisis que se produce en el encuadre psicoanalítico? Para hacerlo como, para facilitar cierto entendimiento. Podría decir que la transferencia de Freud es la actualización del mundo afectivo fundacional en el encuadre psicoanalítico. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, viene una persona a análisis y esa persona, digamos que reproduce patrones, vamos a llamarles vinculares desde Freud, que de alguna manera se plasman en la figura del analista. ¿Se entiende más o menos? Es decir, en el aquí y ahora, en el momento presente, entre adultos se van a producir por parte del analizante determinadas actitudes, determinados comportamientos que tienen que ver con modos pretéritos de la relación que tuvo, para hacerlo igual más sencillo, en su etapa más infantil. Es decir, sin saberlo, sin darse cuenta, porque es inconsciente, se están transfiriendo modelos relacionales, digamos, fundamentalmente con las figuras parentales, ¿eh? En un momento dado. Entonces, eso es lo que decimos la transferencia. Bien, entonces, una vez que queda más o menos claro, dentro de que esto es un seminario, ¿eh? Este año vamos a estudiar. Sí. Como resistencia, porque se plantea como resistencia, que va a poner obstáculos, va a haber obstáculos, va a actualizar, pero también hay, por ejemplo, esto, no sé si la nombre de transferencia, digamos que trabaja mucho esta cuestión, porque puede haber la transferencia tanto positiva como negativa, ¿no? Con respecto al análisis, en esa actualización que comentabas, ¿no? Cómo también va a ser un comodín, es decir, va a ser una herramienta, que la estamos viendo en la técnica. A partir de ahí se va a poder, digamos, trabajar eso que le está sucediendo al analizante. Es decir, sin ello es difícil. Claro. Es una manera de acceso a lo inconsciente. Eso es la gran necesidad. Es la gran necesidad. Fijaros, por decirlo así en términos muy comerciales, las cosas raras. Si queréis nos ponemos un poquito más estupendo, las cuestiones paradojales, por ejemplo, de esta disciplina en particular.
así como tiene no pocas, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Por hablar de disciplinas muy actuales. Tenemos este cuadro que están haciendo referencia. Es decir, si decimos, ¿en qué se basa la técnica actual del psicoanálisis? La técnica actual del psicoanálisis es que el paciente tiene que decir lo que le parezca libremente, eso se llama asociación libre, que tiene su grado de complejidad, porque uno no tiene que autocensurarse, es decir, ahí está un espacio en el que puedes decir lo que quieras sin el hecho de sentirte juzgado, interrumpido, que alguien te vaya a decir, vale, pero digo, no tenemos esa práctica, no tenemos esa educación. Bien, esa es una de las técnicas. La otra es la que estamos hablando, la que están diciendo las compañeras. Pero fijaos esta paradoja, porque aun siendo una técnica que lo es la transferencia, he hablado antes del concepto de resistencia. Entonces, la transferencia es una resistencia porque en un momento dado donde, por decirlo en términos así más del discurso actual, donde debería fluir la transmisión de comunicación en el discurso, es decir, debería fluir lo que está diciendo libremente el analizante, ahí hay interrupciones, ahí hay resistencias. Y ahí se va a producir este fenómeno inconsciente, que es que en un momento dado el analizante está reproduciendo modelos relacionales de un pasado muy, muy lejano o no tan lejano. Entonces, la transferencia, siendo una técnica, como están comentando muy bien también las compañeras, es una resistencia, es decir, es un obstáculo a la cura. Pero, paradoja de las paradojas, aun siendo un obstáculo a la cura, es, por así decirlo, igual exagero un poquito, la mejor herramienta que tiene el psicoanalista. ¿Alguien me sabría decir por qué? Es decir, Sí, porque a través de esas, digamos, de la utilización de esos patrones, podemos ver la posición del paciente, cómo se la juega, o cuál es su realidad. podemos ver y decir que podemos, como si tuviéramos esa especie de rayos X en los ojos y el paciente nos supiera o analizar que le estamos haciendo una radiografía. Porque que se está comportando es como si hubiéramos dado un salto atemporal, siempre apuntando al pretérito. Entonces, estábamos tratando de conducir que debemos acompañar al analizante esa búsqueda de verdad sin imposiciones que ya se va a producir en el encuadre psicoanalítico a través del concepto de transferencia. Bien, aquí, al menos en el psicoanálisis, que parte de la enseñanza de Lacan, lo que no se tiene que hacer, y a veces es un error habitual, es interpretar la transferencia. Por ejemplo, imaginaos que el psicoanalista le dice al analizante, si quiere de la forma más educada y más polite, me parece que usted me está confundiendo con su padre. O me está hablando como le habla a la madre. Le está confundiendo con el padre y le está hablando como le habla a la madre. Pero ese sería un error. Sería el error de interpretar la transferencia, es decir, que tome conciencia de lo que le está pasando. Podemos pensar, hombre, eso es la adquisición de un conocimiento, lo es. Pero es mucho mejor, en vez de interpretar y dar a conocer esos modelos relacionales donde se desplazan en la figura del analista y que en realidad tienen que ver con las relaciones de figuras significativas de su mundo habitualmente parental, es mucho más interesante, es mucho más transformador interpretar en transferencia, no interpretar la transferencia. Y seguro que alguno de los compañeros o compañeras os va a explicar ese matiz. Sí a interpretar en transferencia, no a interpretar la transferencia. Os escucho. Alumnos avanzados. Ay, yo quiero decir algo, Sí, ¿puedo? por favor, Heidi. Sí. Cuando tú dices eso es como decir, entonces, cuando nosotros éramos pequeños, actuábamos de una manera, ¿no? Por ejemplo, con los hermanos, cuando son pequeñitos, los amigos, los juguetes, tenemos ciertas actitudes. Entonces, cuando nosotros somos adultos, aunque parecemos niños, no interactuamos con los mismos juguetes o los mismos amigos,
sino que hacemos eso con parejas, con amistades ya en adultos. O sea, tenemos las mismas actitudes de cuando éramos niños en adultos, pero con diferentes personas o objetos o, no sé, cosas. Ahí está, ¿no? Es lo que, no sé, eso es lo que entiendo. Ya, solo eso. Sí, Iba- vale. Bueno, entonces quedamos que lo que hay que hacer es esa cuestión suprasensible, si queréis invisible, entre comillas, que se produce en el traspaso, en el desplazamiento de cargas afectivas del mundo relacional que ha vivido, lo vivencial del paciente, se refleja ahí, lo que pasa es que no se ve, pero se constata ahí, eso le llamamos la transferencia. Yo digo que utilizando esos modelos pretéritos del paciente, siempre, insisto, con esas figuras representativas, que ya digo, papá, mamá, abuelo, abuela, hermano mayor, tampoco son tantas. Básicamente, si lo queréis, las figuras parentales. Lo que el analista tiene que hacer es retomar el discurso desde ahí y tratar de hablarle fundamentalmente como no le habló a ese sujeto, su padre o su madre, para hacerlo sencillo. No decirle que lo está confundiendo con el padre o con la madre, que se entiende. Estoy haciendo sencillo, a veces es con el hermano, a veces qué. Claro, eso fuera del encuadre es un lío. Quiero decir que parte de este concepto, pero no es ese concepto, porque es un concepto que se produce en nuestra clínica psicoanalítica, pero muchas veces se lleva a cabo, por ejemplo, en el mundo laboral. Cuando al jefe o la jefa la confundimos con el padre o la madre, o con la hermana o con el hermano mayor al que no soportamos. Entonces no estamos donde estamos. A veces se desplaza y se confunde en el mundo relacional de las parejas. El hombre le habla a la mujer y a través de la mujer se está dirigiendo a la madre. Eso produce problemas. Pero a veces la mujer le está hablando a su marido, pero en realidad se está dirigiendo al padre. Eso produce problemas. Es decir, que normalmente no nos relacionamos con las personas que nos tenemos que relacionar. ¿Por qué? Por estos desplazamientos de cargas afectivas. ¿Por qué? Porque hay cuestiones inconscientes en juego que hacen que en un momento dado actuemos de esa manera. Porque el descubrimiento del inconsciente es uno de los descubrimientos del siglo XX. José, Sí. cuando tú dices hay que hablarle como padre, como madre, ¿pero a qué te refieres con amor? ¿Te refieres al amor o a qué te refieres? Sí, Porque bueno, yo claro, no conozco a los padres. claro, lo que pasa es que es una manera de hablar, vaya usted a saber lo que entiende usted por amor. Pero Marta, por ejemplo, ha hecho referencia a un texto de Sigmund Freud, Amor de transformación. Acá no se corta al decir que nuestra clínica es una clínica a través del amor. De hecho, he planteado que ya Freud, ya a punto de morirse en Londres, exiliado por la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 llega a definir al hombre sano como aquel, hombre o mujer, trabajador, esto daría para mucho, y con capacidad de amar. Es decir, el amor siempre está ahí. Ahora, el amor no es el enamoramiento. Ese es otro texto muy interesante y rompedor de Sigmund Freud, en el que va a hablar de las identificaciones. En otro texto, si queréis ir notando, de Psicología de las Masas y Análisis de Yo, me trae de 1920, en el que llega a comparar el estado de enamoramiento con un estado de hipnotismo. O igual podemos decir que es un estado de idiotez, transitoria a veces más vale que sea transitoria, pues si no, uno queda idiotizado toda la vida. Es decir, que nos confundimos con el otro. El tema del otro con minúscula y con mayúscula son cuestiones que vamos a trabajar y que trabajamos mucho en la cara. Entonces, sí, hablarle, quizá como ese padre no pudo, barra no supo, esa madre no pudo, barra no supo, hablarle. Escucharle como no lo hicieron. Porque se va a hacer lo mismo. Entonces, por decirlo de esta manera simbólica, estoy como siendo tal vez algo de reduccionista, pero no es falaz lo que estoy diciendo. También en análisis, en la figura, a través de la figura del analista, se trata, en relación al analizante, construir un padre donde no lo. Y ahí lo de padre no tiene que ver
toda esta ideología estúpida de machista o no machista, o feminista o no feminista, porque la función paterna en principio no tiene sexo. Esto lo estábamos viendo cuando retomemos en el seminario quinto de Lacan, cuando hablábamos de los 3 tiempos del Edipo. Es decir, es una función de corte. Es una función, si nos vamos ahora a uno de estos esquemas de ahí, es una función que va a producir la interdicción del incesto. Ya iríamos hablando. Es decir, es algo que facilita al sujeto, para ponernos desde discurso más lacaniano que freudiano, es algo que facilita al sujeto no quedar atrapado en el deseo del otro. Porque de partida, el niño, la niña, es un ser que quiere lo que la madre quiere. Y además quiere que la madre lo quiera. Es decir, es un candidato muy serio a quedar atrapado en ser el deseo del otro. Entonces va a haber una figura que va a poner ahí una mediación, y eso se le va a llamar función paterna o función de culpa. Ese es el trabajo que hará el analista dentro de todo el proceso de análisis. Entonces, sí, en cuanto a lo que dices tú, por supuesto, hey, desde el concepto de amor, pero si ahora, por ejemplo, digo, lo voy a poner en bandeja, esto queda muy chulo, sobre todo para que lo oye por la primera vez, no sé si os ha pasado. ¿Cómo define Lacan? Lacan, lo que es el amor. Igual uno estamos pensando que sí, respetar al prójimo, quererle, ceder, ¿no? Llegar a pactos, ¿no? Diálogo, toda esta historia, pues va a ser que no. Lo que pasa es que ahí tenemos que hacer mención a otro concepto que igual voy a decir de pasada, que ahora lo van a decir algunos de los compañeros o compañeras. ¿Qué es el amor? Sí, según este autor, que es el que vamos a estudiar. El que se estudia en otras carreras, se estudia en filosofía, se estudia en antropología, a veces en lingüística, por supuesto. A ver, añadir así fuerte, que quede grabado. Como, bueno, es decir, aquí voy a estar bien, bueno. Y aún, Venga, es vamos a dar lo que no se tiene a quien no lo es. Por supuesto, ahí, dentro de todo lo que es la articulación lacaniana, vamos a tener que relacionarlo con el concepto de facto. Entonces, eso es, claro, es que... Veo algunas caras y lo que voy a tomar. Lo que no se tiene, que no lo es. Esto no tiene que ver con el día de San Valentín. Romántico, claro que sí. Esto no vende nada. Suena a creación. Suena a creación. Es decir, si no lo tienes y encima, es decir, quien no lo es, bueno, eso a lo mejor a uno le decepciona un poco. Claro. Pero lo que no se tiene implica claro. una creación. Exacto. Eso tiene que ver con un concepto que está implícito, que es esa letra griega que aparece ahí en esta figura cuadrangular, lo que es el triángulo predípico, que se llama falo. Ya lo digo para ¿Puedes repetir la frase? Es que no he escuchado muy bien. Dar lo que no se tiene, paréntesis, el falo, a quien no lo es, paréntesis, el falo. Ah. Falo, no empezar con la imaginación. Falo no es igual. Tiene. Lo mismo que psiquismo no es igual a conciencia. Lo mismo que tristeza no es igual a depresión. Lo mismo que sexualidad no es igual a genitalidad, y así podríamos detenernos, ¿no? Entonces, no, falo no tiene que ver con el elemento sexual femenino o masculino. José, me surge una duda. Si uno da amor al paciente, ¿uno no corre el riesgo también de que el paciente termine enamorado de uno? Pues eso sería el enamoramiento. Entonces, no estamos tratando de conceptualizar lo que es el amor, que es lo que hemos dicho. Tenemos que trabajar esos términos que lo venimos trabajando. Ya el año anterior lo veníamos trabajando y este año trabajamos, que es el concepto de fan. Me hago cargo que ahora para la mayoría de vosotros no habéis oído hablar, igual puede ser un poco medio raro. Pero es decir, estamos hablando de, como cualquier campo disciplinar que se aprecie, de un campo donde hay teoría, donde hay metodología, donde hay técnica y donde los conceptos hacen a la articulación de esas significaciones dentro de un espacio que llamamos campo disciplinar, ¿no? Entonces, aquí tiene un valor en la teoría. Uno fuera que... De todas formas, falo, incluso para los que les guste más la historia y tal, en la antigua Grecia siempre ha sido un elemento simbólico. Es decir, algo se tiene o que no se tiene. No siempre ha tenido que ver con el cachimboro, ¿no?, del genital masculino.
Entonces lo digo porque a veces uno se obsesiona ahí con las ideologías y que aunque tenga 3 carreras universitarias, no arranca. No arranca. Entonces no vamos bien. El psicoanálisis sirve para eso, lo tengo que decir, para que nadie se lleve engaño. Para curarnos de nuestras cuestiones edípicas, es decir, de nuestra tentativa a quedar atrapados en ser súbditos de ese gran otro, es decir, tratar de ser el deseo del otro y tratar de ser deseados por el otro, y en un segundo nivel, liberarnos, podéis verlo en el contexto español, por ejemplo, de las ideologías imperantes. Es decir, discursos que hacen que hablemos pensando que lo que decimos es pensado por nosotros. Lacan, más adelante lo veremos, tiene una teoría de los discursos que habla de 4 discursos. ¿Qué estoy diciendo sin que nadie caiga en depresión? Que llegar a tener ideas propias, tomar decisiones como corresponde. Hablar por la boca de uno, no ser hablado como un ventríloco por el discurso del amo, el discurso de otro, es un trabajo. De entrada, lo que decimos es lo que dice el otro. De manera consciente e inconsciente, lo que deseamos es lo que desea el otro. Además, nos encanta desear lo que desea el otro porque así nos sentimos deseados por el otro. Esto normalmente es inconsciente, lo dice que va. Para nada. Yo estoy totalmente liberado, liberada, para nada. No me conoces bien. Yo soy yo. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que va a desarticular Lacan? Una cosa es el yo y otra cosa es el sujeto. El yo es un pringaillo, como lo vamos a ver, que es en el texto este que estamos. Voy a seguir un poquito más, para no quedarnos ahí atrás. Bien, entonces, si bien Freud ya nos planteaba que hay 2 realidades, para hacerlo de manera sencilla, en el sujeto, es decir, digamos la realidad de allá afuera, dicho por los filósofos, la realidad fenomenológica, ¿no? El ambientalismo, y luego hay una realidad que es una realidad psíquica. Yo creo que no hace falta que me detenga en esto, que se puede entender. Bien, todos los fenómenos psicopatológicos y otra serie de cuestiones devienen de lo que es la realidad psíquica. Entonces, los analistas tenemos que trabajar en la realidad. ¿Qué quiere decir la realidad psíquica? Los fantasmas, los procesos inconscientes, hoy se dice muchas veces en redes sociales, las creencias inconscientes, ¿no? Los discursos del otro, sería una manera más lacaniana de decirlo, es decir, todo lo que podemos tener en nuestra cabecita, que es un lugar figurativo, porque el psiquismo no está en el cerebro, no está en el cerebro. Eso ya lo demostró Freud. Es decir, no hay esa cartografía cerebral. El psiquismo es el psiquismo que iremos viendo. Bien, entonces, lo que va a plantear Lacan es que lo que nos interesa no es lo que tampoco le interesaba a Freud, cuando se dio cuenta que sus pacientes fundamentalmente histéricas, si enfermaban de los síntomas histéricos, y luego en general neuróticos, no era por lo acaecido en la realidad. Eso correspondería, si lo veis aquí, a la teoría del trauma, que le duró poquito, hasta 1900, hasta que publica la interpretación de los sueños. Dicho lo cual, incluso todos los que han denostado el psicoanálisis, luego sabiéndolo sin saberlo, están en la teoría del trauma. De hecho, piensan que todo es traumático. A los niños todos los traumatizan. Los hombres y todas las mujeres, todas están traumatizadas por no sé qué. Es decir, la teoría del trauma enseguida Freud la descarta. ¿Por qué? Porque lo que en realidad, entre comillas, iba a traumatizar al sujeto en el sitio de producirle una herida psicológica y su correspondiente colorario sintomatológico, ¿no? A través del cuerpo, a través de la psique, tenía que ver con algo acaecido en su mundo interno, es decir, conflictual, o para decirlo de una manera así, edípico. Entonces, ahí es donde vamos a tener que trabajar nosotros. Entonces, lo que va a plantear Lacan es que ni siquiera lo importante, fijaos que, por eso digo que el retorno a Freud es limar alguna cosa de Freud para sacarle más brillo a la teoría del inconsciente, es decir, el psicoanálisis. Si no es lo que produce malestar en el sujeto, en el que sufre un trauma, entendiendo por trauma algo objetivable, lo de objetivable tendríamos que hablar mucho también, pero algo acaecido en la realidad fenomenológica, tampoco es lo vivido. Ahora, muchas psicologías están en la psicología de la vivencia. No significa que esto no produzca efectos. Por ejemplo, la teoría del trauma producía efectos catárticos, pero si lo que hacemos es simplemente movilizar el síntoma sin tocar la estructura que lo determina,
la curación no se produce o se produce de aquella manera. Luego no es de extrañar que vengan las recaídas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, Lacan va a plantear que donde tenemos que intervenir es en la realidad discursiva del discurso del paciente. Es decir, desde qué lugar habla y a quién le habla. Porque eso habitualmente pasa desapercibido para el sujeto. Claro, hablando de verdad, en este momento al menos del recorrido que estaba haciendo Freud, digamos en la década de los 50, de 1950, el concepto de verdad tendría que ver con desarticular el entramado de identificaciones. ¿Por qué? Porque el yo, nosotros nos pensamos que yo es yo, en el sentido que somos la esencia del ser. La verdad de la verdad sabemos que no. Incluso en otras orientaciones ya que se han hecho más, quizá de dominio público por las redes sociales y tal, digamos que el verdadero yo no está en el yo, entendiendo por yo no verdadero el ego. Bien, entonces en ese momento la verdad a la que apunta el sujeto consiste en primer lugar en desarticularle su entramado de identificaciones. Identificación es un concepto también, es uno de los seminarios que veremos en psicoanálisis, pero igual para andar por casa y estableciendo otra desigualdad, identificación no es imitación. Aprovecho para lanzar quizá esa pregunta. ¿Qué entendemos brevemente? Un par de frases. ¿Qué entendemos por identificación? Ya he dado una pista, no es imitación. Si yo te imito, no me estoy identificando. Digo, vamos a centrarnos ahí, porque parte de la cuestión de acercarnos a la verdad del sujeto, que sabemos que eso es lo que va a liberar al paciente de los síntomas que padece, bla, bla, tiene que ver con que no se identifique con aquello que considera que es su personalidad. Entonces, ¿qué entendemos por identificación? Así un poquito para andar por calle. De alguna manera, cierta imagen, cierta representación que realmente viene del otro. O sea, no es que nosotros cogemos eso, sino que viene del otro. Entonces, en ese sentido no es imitación, es como que quedamos capturados por esa identificación y que viene sustentada en el lenguaje. Además, fíjate, es pura lógica. Si yo me identifico con alguien, yo me borro. Si yo soy el otro, yo salgo de la escena. Entonces, eso es una cosa, si queréis, un poquito más compleja, muy sistematizada, que, por ejemplo, en ese primer esquema que tenéis, que es ahí el esquema L, que lo hemos estudiado, que lo veremos. Claro. Tiene mucho que ver con la fase del ser. Efectivamente. Tiene que ver mucho con ese yo, con que me identifico, claro. Es decir, ¿dónde me tiene eso que yo creo que soy? Es decir, cuando claro. es creer, es una creencia que me viene desde fuera y eso también lo dejo peor. Claro. Hablamos de construcción del yo, hablamos de que el yo no es, por así decirlo, la esencia del ser, vamos a hacer esencia del ser como sujeto. Entonces, el yo es una falacia, pero el yo se constituye en un momento determinado de nuestra vida, al que está haciendo mención Marta, que es la fase del espejo. Para el que a lo mejor no sepa y no tiene por qué saber qué es la fase del espejo, o quien haya oído hablar ya también, muy brevemente, qué es la fase del espejo, que es una cosa que el doctor Lacan, digo doctor Lacan porque él era psiquiatra, aparte de psicoanalista, doctor en psiquiatría, entonces él introduce ese concepto dentro de la psiquiatría que se estudia hoy en día. Entonces, ¿qué es la fase del espejo? ¿Qué es donde se constituye el yo? Es la asunción básicamente del propio cuerpo, de imágenes del cuerpo, y que tiene como matriz el lenguaje. El lenguaje, pues, ya estaríamos en otro orden sin la imagen. A mí me parece muy interesante lo que estaba hablando de tu libro, de cuando decías que el yo me hace mucha gracia, sinceramente, ¿quién soy yo? Soy el psicoanalista, soy el hombre, soy el padre. Es que no hay ningún tipo no hay ninguna descripción, no sé, así, ninguna palabra
que diga realmente que soy yo, porque no puedo encontrar, igual soy una persona, me voy a subir, también cambio. Entonces, este tema no se relaciona con la falta de ser en la palabra verdad. Claro. Es interesante ver, estamos como coagulados y disputados, en medio de las palabras son imágenes, y eso es el básicamente todo. Esa imagen que viene de fuera y al tapar. Eso, te quedas capturado. Eso es, Claro. eso es en lo que nos detuvimos fundamentalmente. Fijaos ahí el titular del segundo seminario, estamos todavía atravesando el primero, ya acabando, ¿no? Para entrar en el segundo, es el yo en la teoría de Freud. Entonces, como ahí, ¿de qué se trata en el yo? Lo que estamos diciendo, el yo no es el ser. Y además no nacemos con un yo. Se produce en una etapa muy primeriza, ¿no? Entre el medio año y el año y medio de vida aproximadamente. Ahí ocurre fenómenos muy interesantes, si queréis, en Wikipedia, fase del espejo, veréis, una conceptualización teórica por el doctor Lacan, entonces lo que han dicho las compañeras lo vais a ver, que además está basado en cuestiones etológicas, ambientalista, ¿no? De la psicología infantil, con el transitivismo, es decir, es algo justamente muy verificable de forma empírica. La experiencia empírica, como uno de los métodos de la ciencia, no es precisamente el que vamos a utilizar nosotros para adecuar nuestro objeto de conocimiento, que es el inconsciente, ¿no? A toda esta nuestra teoría, toda esta articulación en la clínica. Pero justamente la fase del espejo es algo que tiene mucha evidencia empírica. Es decir, que nos pasa a todos.